Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva de este domingo 17 de enero del año 2016. Vamos una bienvenida al gobierno del señor presidente Jimmy Morales, a quienes lo acompañan en su gabinete y a todas aquellas personas que estarán conformando gobierno con él y que llegan con una gran expectativa por parte de todos los ciudadanos guatemaltecos que deseamos que su gobierno funcione, que sea bien para todos, que nos lleve bienestar y que cumpla con las expectativas que se tienen particularmente en el combate a la corrupción y en que Guatemala sea un mejor país para todos los ciudadanos. Obviamente es un tema complicado, es una situación difícil la que se va a recibir. Hay años de historia y antecedentes muy serios en cuanto a la problemática que vive Guatemala. En el domingo anterior tuvimos acá al licenciado Edgar Gutiérrez, con quien estuvimos hablando al respecto de cuáles son los problemas profundos que se van a enfrentar y de obviamente el hecho de que pues todos esperamos que se vayan resolviendo. Sabemos que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí que es importante tener una visión clara de hacia dónde se va, planes de gobierno concretos, específicos y de largo plazo, y que sobre todo tengan una visión de nación. Dentro de la situación que nosotros vivimos en Guatemala, el año 2015 estuvo marcado por hechos muy significativos y uno de ellos fue ese florecimiento ciudadano del que tanto hemos hablado, esas manifestaciones públicas que llevaron a la Plaza de la Constitución y a otras a lo largo y ancho de Guatemala a muchísimos ciudadanos. Y que estos ciudadanos son los que ahora pues tienen esa expectativa muy grande de qué va a suceder. Pero también tenemos preguntas sobre qué es lo que va a pasar con esta función del ciudadano. ¿Es esta un aporte? ¿Es todo positivo el hecho de que haya esta presión ciudadana y de los medios sobre los gobiernos? ¿O se puede verdaderamente constituir en una pesadilla para la democracia? Tocando ese tema específico, pues recientemente encontramos en uno de los medios de Guatemala un artículo muy interesante que fue publicado por el licenciado Jonathan Lemus, a quien le damos hoy la bienvenida. Licenciado, bienvenido al programa Acción Positiva. Gracias a ustedes por la invitación. Comentaba ante las cámaras de que leímos un artículo que usted publicó y me voy a permitir referirme a él específicamente. Dice, El despertar ciudadano, una pesadilla para la democracia. Licenciado, usted es un licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, graduado en la Universidad de Harvard y columnista en diferentes medios de Guatemala y aportando en este campo. Cuéntenos un poquito este título, esa pesadilla para la democracia. ¿Qué lo motiva a escribir este artículo en esa línea? Bueno, tuve la oportunidad de leer un libro de un politólogo búlgaro que hablaba, el título es La democracia interrumpida. Y él abordaba los movimientos sociales que se han generado alrededor del mundo durante los últimos 7, 8 años, a partir de la crisis financiera global que se dio en el año 2008, y él decía que habían rasgos comunes de todos estos movimientos. Mientras leía el libro, podía identificar muchas de esas características en el movimiento guatemalteco del 2015. Una de ellas es que él decía que estas revoluciones, como las hemos llegado a conocer, eran revoluciones ciudadanas, pero que no necesariamente contenían un programa político específico. Mucho de lo que surgió en el 2015 y que es positivo es que se generó un rechazo a las prácticas, a las viejas prácticas de corrupción que se han ido incrustando en el Estado guatemalteco. Pero este autor lo que decía es, si bien es positivo que se lucha a favor de la limpieza del Estado, hay rechazo a los partidos políticos, sobre todo cuando están involucrados en corrupción, el autor dice, bueno, ¿qué sucede una vez salen esos actores de corrupción del poder? ¿Es ese movimiento ciudadano suficiente para poder generar una agenda política que impulse cambios transformadores en las sociedades? Y él lo que decía es que al final el movimiento ciudadano, dado que es tan diverso, teníamos gente de izquierda, de derecha, gente que tal vez no tenía una ideología definida, quizás era un poco más del individuo, no un individuo que llegaba a la calle a rechazar al partido político, al sistema político,
pero de ahí en adelante queda ahí. Entonces, básicamente lo que vemos ahí es que de cara al nuevo gobierno vamos a encontrar un movimiento ciudadano que no necesariamente marca la pauta, digamos, programática de una agenda de gobierno, sino que solamente se concentra en un tema que es específicamente la corrupción, lo cual es positivo, pero entonces me motivaba a poder cuestionar, ¿no? Darnos cuenta de que lo que sucedió en Guatemala ha sido un paso enorme, pero como ciudadanos pues tenemos que dar un paso más y creo que es el más difícil. Ahora ya votamos parte de ese sistema político, ¿cómo vamos a construir y dar el siguiente paso? A partir de ello, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, licenciado, pues cuando uno se remonta en la historia entre reciente y antigua de lo que han sido los movimientos populares y cómo han llegado o no a un logro significativo y permanente. Por ejemplo, usted mencionaba acá el hecho de que este movimiento como el de Guatemala fue un movimiento, pudiéramos decir, sin ideología, sin agenda política definida, es decir, diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Polonia cuando se da el movimiento de solidaridad con Lech Walesa, es diferente también un poco a los movimientos de la primavera árabe, que pues había un poco más de agenda, pero al final, por ejemplo, en el caso de la primavera árabe, hay analistas que dicen que después de todo lo que sucedió ahí, el final el resultado quedó en nada, porque volvió la corrupción, volvió a aflorar el sistema de gobierno, como que no hubo resultados. ¿Es ese uno de los peligros que enfrentamos acá nosotros? Sí, y ahí tomo el argumento de este autor. Él dice que el problema es que si rechazamos de tajo la institucionalidad democrática, al rechazar los partidos políticos, que obviamente en Guatemala pues tienen una mala imagen, al igual que el Congreso, pero si lo rechazamos nos estamos haciendo un mal. La ciudadanía en este caso tendría que canalizar esa energía, claro, rechazar las malas prácticas, pero sí con una visión de construcción de instituciones. El problema en estos casos, no solo en Guatemala, sino también en lo que mencionaba de la primavera árabe, es que era votar el viejo orden, pero no se quería construir instituciones. De hecho, una de las características del movimiento es que no tiene una organización formal, no tiene liderazgos políticos, y en el momento que se quiera formar algo en una organización ya estructurada y que quiera salir un movimiento político o un liderazgo político, seguramente el movimiento se acaba. Entonces sí tenemos que poner la atención a esas tendencias, tenemos que darnos cuenta, desde mi opinión en ese artículo, que es necesario la construcción de instituciones, que es necesario fortalecer instituciones. Usted hablaba, digamos, de casos de otros países, pero incluso en Guatemala, estemos o no de acuerdo, tengamos nuestras reservas con respecto al proyecto, digamos, de la Revolución del 44, pero sí notamos una diferencia importante sobre la agenda política que tenía ese movimiento. Tenía una agenda enfocada en derechos de trabajadores, seguridad social y demás. El del 2015 no tiene necesariamente eso, entonces esa es una de las debilidades. Es un movimiento importante, yo creo que marca la pauta para el próximo gobierno, para que los políticos puedan modificar sus incentivos y comportarse de otra manera, pero sí es necesario ese surgimiento de institucionalidad, sí es necesario que la ciudadanía al final pues vuelva a creer en el gobierno, y esa es una de las grandes tareas de este nuevo gobierno. Bueno, yo creo que muchos de los políticos que persisten en el actual gobierno, porque acordémonos que está pues la parte ejecutiva, la parte legislativa, que ha sido de las más señaladas, porque el Congreso de la República, diría yo que es de las más desprestigiadas instituciones que tenemos en Guatemala. Porque el Congreso de la República, diría yo que es de las más desprestigiadas instituciones que tenemos en Guatemala. Y muchos de los congresistas que vuelven a estar ahí, pues traen una trayectoria. Y estoy seguro que muchos de estos malos congresistas, aunque hay buenos también, muchos de estos malos quisieran que el pueblo tuviera una amnesia muy rápido, ¿va? Para que se le olvide todo lo que pasó, se tranquilice y los deje seguir de nuevo haciendo sus cosas malas. Yo he oído también ya pues de grupos que han estado empezando a convocar a la Plaza de la Constitución y miren, vamos a protestar, pero como usted muy bien menciona, tiene que haber un objetivo, tiene que haber una dirección de hacia qué se va a protestar y no solo salir a protestar por protestar. Pero siempre se ha dicho que los gobiernos tienen 100 días, digamos, de luna de miel, ¿verdad? ¿Será que este gobierno va a tener 100 días o será que
exacerbación y que la sensibilidad de la ciudadanía está muy alta y ni siquiera ese tiempo le van a dar. El gobierno del presidente Jimmy Morales creo que tiene un reto que no habían tenido otros gobiernos anteriores. Tiene por un lado la necesidad y la prioridad de poder atender, la semana pasada el licenciado Gutiérrez hablaba de esos problemas que enfrenta el país, crisis en salud, temas de economía, inseguridad y demás, pero a la vez tiene el factor de la plaza, ¿no? De la presión ciudadana. Creo que ese va a ser el gran dilema de los primeros 100 días. La ciudadanía creo que va a ser mucho menos paciente, va a exigir resultados rápido, pero va a exigir resultados con transparencia, va a exigir resultados con credibilidad, con confianza. Y ese es el gran reto político de Jimmy Morales, el presidente Jimmy Morales, intentar ejecutar e intentar armar un equipo de gobierno, pero a la vez mantener la confianza del ciudadano, que en este momento está muy sospechoso de cualquier cuestión que suceda en el Estado. Los medios de comunicación pues ahora tienen más cobertura, más presencia, las redes sociales permiten denuncias, y eso obviamente pues pone a los gobernantes en una situación positiva, que es poniendo la atención a la ciudadanía, pero a la vez pues es mucho más difícil gobernar, y yo creo que la gobernabilidad se convierte en un reto para este nuevo gobierno. Porque la parte de la pesadilla de la democracia va en el sentido de que, por ejemplo, pues se ha criticado por diferentes sectores el hecho de que el señor presidente Morales no dio su gabinete cuando dijo que lo iba a dar, en octubre, después que lo daba en noviembre, pero al final nunca lo dijo antes, lo cual en alguna forma imagino que es o era para proteger la crítica inmediata que iba a surgir, porque vimos algunos casos de gentes que fueron nombradas incluso por el presidente Alejandro Maldonado y que fueron criticadas inmediatamente, y esas personas hubo que revertir esos nombramientos. Es decir, se irá a convertir esa espada de Damocles permanente que va a limitar mucho la capacidad de nombramientos. Yo diría que ese es el primer reto. Claro que tenemos indicadores de desnutrición que hay que ponerle atención, una crisis en el sistema de salud, pero armar un equipo de trabajo y poderlo mantener creo que va a ser el primer reto del presidente, que ese equipo pueda pasar la evaluación ciudadana, y yo sí creo que va a ser una dinámica que se va a mantener. Por eso ahí es donde creo que el siguiente paso del movimiento ciudadano debe ser construir institucionalidad. O sea, una de las características del movimiento es que está en contra, digamos, del viejo régimen, pero sí es necesario construir esa institucionalidad para que toda esa energía social se pueda reencauzar dentro de las instituciones democráticas. Los partidos políticos, si bien son rechazados, son importantes. En todos los estudios de ciencia política, un par quizás se alejan de esa teoría, pero la mayoría dice es muy difícil tener una democracia que dé resultados si no existen partidos políticos fuertes. Entonces ahí es donde vemos que todas estas intenciones, todas estas demandas deben canalizarse a través del sistema político. Cuando no pasa eso, entonces es donde vemos estos choques. Y este choque constante, obviamente, pues ya pasamos lo peor de la crisis, diría yo, pero hay una posibilidad ahí de que si no se toma en cuenta cómo reencauzar al país dentro del marco de las instituciones, pues podríamos volver a enfrentar crisis en este 2016. Ojalá no al nivel de la del 2015, pero ese peligro sigue latente. Una de las grandes preocupaciones que tiene el ciudadano es de que pasó mucho y no pasó nada, porque cuando hablábamos hace un momento de que mucha de la clase política criticada y señalada, pues vuelve a aparecer en el nuevo gobierno, en el nuevo Congreso, en los nuevos funcionarios. Es decir, el gatopardismo, cambiar para no cambiar, ¿verdad? Pero los cambios fundamentales realmente no se lograron, licenciado, porque parte de lo que se quería era una reforma a la ley electoral, a la ley de partidos políticos, en la forma de cómo elegir a estos funcionarios. Sí, mire, queremos el voto nominal, queremos que no los mismos sean arrastrados simplemente porque van en un listado nacional, queremos tener una mejor forma de elección, lo cual no se logró. Se lograron algunos cambios, pero los cambios más importantes no se lograron. ¿Será que esta falta de cumplimiento a los cambios exigidos va a ser el motor que va a generar el